Bienvenidos a esta clase número 6 de este estudio que estamos realizando del libro de Nehemías, y como venimos diciendo, y hoy lo repetíamos antes de comenzar, es casi un estudio sobre liderazgo cristiano. Casi les diría, es un estudio sobre liderazgo, porque hay algunas pautas en el libro de Nehemías que nosotros las podemos aplicar al liderazgo de nuestra vida. Nosotros como cristianos comprometidos, activos, somos líderes, querramos o no, lo busquemos o no lo busquemos, somos líderes en nuestro entorno, somos líderes en la oficina, somos líderes en el barrio, somos líderes en la iglesia también, por supuesto. ¿Y por qué somos líderes? Como lo decíamos en la primera clase, porque la gente nos mira, porque la gente está esperando a ver cómo reaccionamos, porque a veces la gente nos busca cuando tiene problemas, porque sabe que podemos orar por ellos, o porque tenemos una visión distinta de la vida. Entonces somos líderes porque, número uno, sabemos a dónde vamos y estamos yendo. Esa es una definición básica de un líder. Un líder que no sabe a dónde va, definitivamente no es un líder porque no puede guiar a nadie. Entonces la primera definición de líder es saber hacia dónde va y estar yendo hacia ese lugar. Nosotros como cristianos vamos al cielo. Y nosotros como cristianos estamos yendo cada día a tratar de alguna manera parecernos más a Cristo. Ese es nuestro camino hacia el cielo. Al cielo vamos a llegar cuando ya no estemos más aquí, o cuando el Señor venga por nosotros, o cuando nosotros vayamos a Él. Pero en la vida vamos caminando para parecernos más a Él, y eso es andar en la vida cristiana, perfeccionarnos, santificarnos. Por eso somos líderes. Y esta es una clase que aplica a nosotros en todas las áreas de nuestro liderazgo. Como dijimos, lo estamos diciendo desde la clase número 1, Nehemías es un ejemplo de un líder liderado por Dios, un típico seguidor, seguido por mucha gente, seguidor de Dios, seguido a su vez por mucha gente. Y es un hombre con una clara visión que Dios puso en su corazón y confirmó. Entonces, Nehemías vive su vida como líder. Y su forma de vivir y de encarar las cosas a nosotros nos da mucha luz de cómo tenemos que vivir y encarar las cosas en nuestra vida. Veníamos estudiando en el capítulo 4 de Nehemías el tema que hoy vamos a seguir, que es cómo un líder enfrenta conflictos. Y esto es fabuloso porque nos enseña a nosotros cómo enfrentar conflictos en la vida. Y haciendo una especie de resumen, porque hay tanto para decir y a veces son conceptos que para muchos pueden ser conceptos modernos en un estudio bíblico, entonces tenemos que ir un poquitito hacia atrás para no perdernos. Así que vamos a tomar unos minutitos de esta primera parte de la clase 6, porque recuerden que la dividimos en dos partes, pero vamos a tomar una pequeña parte para hacer una especie de resumen de muy pocos segundos. Veníamos recordando que Nehemías se encontró con un grave conflicto cuando el Señor, Dios, lo envió a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados 70 años atrás por el rey Nabucodonosor, en ese momento rey de Babilonia. Ahora Babilonia, 70 años después, estaba conquistada por los persas, y los persas le permitieron a los israelitas, a los judíos, regresar a sus casas en Jerusalén, pero no podían regresar porque sus casas estaban prácticamente destruidas. Pero lo peor no eran las casas, lo peor era que no había templo, y para eso llegó Esdras, para volver a reconstruir el templo de Jerusalén, y también no había muro, y sin los muros era muy inseguro vivir en Jerusalén. Entonces, Nehemías es el encargado de reparar los muros. En esa tarea se encuentra con un primer conflicto, y el primer conflicto es con las personas que no quieren que se reconstruya el muro, porque no quieren que Jerusalén vuelva a ser una ciudad fortificada, una ciudad fuerte, porque claro, los vecinos, las ciudades vecinas, saben que si Jerusalén otra vez vuelve a tener el esplendor de antes, ellos pueden llegar a tener problemas, porque Jerusalén era una ciudad fuerte.
era una ciudad armada, era una ciudad con mucha gente. Y ahora todos ellos vivían tranquilos. Los árabes al sur, los samaritanos al norte. Había mucha gente que estaba tranquila y que no quería que las cosas cambien. Esa fue la gente que se enfrentó a Nehemías. Así, estamos haciendo, por supuesto, un resumen a vuelo de pájaro, no estoy profundizando, es como para saber, porque ustedes saben también que a nosotros nos interesan los conceptos que se extraen de la historia. No nos interesa la historia en sí, aunque por supuesto los conceptos están dentro de la historia y tenemos que entender cómo son las cosas, pero la idea acá es que Dios nos hable a través de la historia a nuestros corazones y podamos tener enseñanza hoy, viva, actual, de lo que está en estos libros del Antiguo Testamento. La primera acción de esta gente que no quería que se reconstruyan las murallas fue agredir verbalmente a Nehemías y a las personas que estaban construyendo la muralla. Por lo general, muchos conflictos con otras personas comienzan con una agresión de la otra parte hacia nosotros verbal. No empieza generalmente con una agresión física, continúa con una agresión física, pero empieza con una agresión verbal. Y así sucedió en este caso. La agresión fue verbal y Nehemías la manejó magistralmente, lo vimos en la clase pasada, y esa agresión verbal comenzó con burlas y comenzó con desprecio, como generalmente comienza cualquier agresión verbal. Si somos agredidos verbalmente, va a comenzar con burlas y con desprecio. Nehemías, en el capítulo 2 y el versículo 19, escribe: sin embargo, cuando Sanbalat, recuerdan que Sanbalat era el que vivía en el norte, Tobías, que vivía y la ciudad eran gobernadores. Sanbalat era el gobernador de Samaria, Tobías también era gobernador, y Gesem, que era el árabe, que eran un montón de tribus, pero estaban al sur. Dice, se enteraron de nuestro plan de reconstruir el muro, dice, se burlaron con desprecio. ¿Cómo reacciona Nehemías a esa agresión verbal? Descarga su frustración. Lo vimos todo la clase pasada. Si no la vieron, yo recomiendo que la vean, porque tenemos que ir secuencialmente, tenemos que ir en orden para entender esta forma de Nehemías de manejar conflictos. Se descarga su frustración, pero no lo hace en presencia de la gente que está siendo liderada por él. No lo hace en público, se descarga con el Señor, deja en manos de Dios su problema, pero se descarga. Esto es muy importante. Y podemos leer, y lo leímos el pasaje bíblico exacto en la clase pasada, cómo él ora a Dios. Ora con angustia, ora con desesperación y hasta con furia. Y se lo cuenta al Señor. Él se descarga. Eso es fundamental. Cuando lo están burlando, cuando hay desprecio, hay una carga emocional que hay que sacársela de encima. Y Dios está esperando para tomar nuestra carga cuando estamos cargados y preocupados y dolidos y molestos. Él toma nuestra carga. Ese es el primer paso. Nehemías lo dio. El segundo paso, le pidió fortaleza a Dios para que la agresión verbal no lo desanime en su tarea. Lo vimos todo en la clase pasada, recuerden que esto es un resumen. Nehemías 6:9, leemos el pasaje bíblico de la versión Reina y Valera 60, me gusta mucho más esta versión como lo expresa, aunque nosotros trabajamos con la versión Nueva Traducción Viviente, nos tomamos la libertad de ir a otras versiones que aclaran más la situación. Nehemías 6:9, Reina Valera 60, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Les decían, ustedes son unos débiles, nunca lo van a lograr, nunca van a terminar la obra, son una basura, y atacaban, se burlaban, insultaban. Ahora pues, dice Nehemías, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y acá vemos cómo Nehemías, después de descargarse en los versículos anteriores con el Señor y de contarle todo lo que está pasando, dice, tú fortaléceme para que yo no caiga en desánimo. Son las dos primeras cosas que hace.
Luego, esas personas que los estaban atacando vieron que su ataque verbal no tenía resultados. ¿Por qué? Porque Nehemías siguió con la obra y la gente siguió trabajando y las piedras se seguían poniendo y los demás, Sanbalat, el árabe y Tobías, se estaban poniendo muy nerviosos porque sus agresiones verbales no tenían efecto con Nehemías ni con los trabajadores que estaban liderados por Nehemías. Entonces pasan a una segunda agresión, que es básicamente la agresión física, pero la agresión física comienza con amenazas de agresión física. Entonces, pero esto sucede así en todos los niveles, ¿eh? Y esto no es un invento, esto cuando hay una situación de agresión en un hogar, pasan estos mismos pasos también. En una empresa, cuando hay agresión entre compañeros de trabajo, entre el jefe y los empleados o como sea, más o menos estos pasos se repiten, cada cosa en su contexto, pero más o menos los pasos se repiten. Entonces comenzaron las amenazas de agresión física. O sea, te voy a echar, te voy a despedir, te voy a matar, te voy a lastimar. O sea, amenazas físicas que después eventualmente se convierten en una agresión física. Y entonces esta gente que lo estaba agrediendo a Nehemías, comenzaron con esta etapa de la agresión física, las amenazas, la primera etapa de la agresión física. Lo vimos también en la clase pasada, así que para más profundidad vayan a la clase pasada. El conflicto ahora había escalado de los insultos para desanimar a las amenazas para infundir miedo. Ese es el objetivo de las amenazas, que la persona tenga miedo. Nehemías 4:9 dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Dos cosas, oraron y pusieron guardias. O sea, entregaron el conflicto al Señor siempre, número uno, eso es lo que hacía Nehemías siempre, oraba primero, pero después pusimos guardias, nos preparamos, tomamos medidas para cuidarnos. Vamos a seguir avanzando. Segunda medida de Nehemías ante las amenazas. Y ahora sí, leemos Nehemías 4:14. Dice, luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso, recuerden al Señor quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Nehemías 4:14. No vamos a tener miedo, le dijo. No tememos a esas amenazas. No van a lograr el objetivo de que nosotros tengamos miedo. Número 2, nos preparamos para defendernos de una posible agresión física. De la primera, ya está, no vamos a tener miedo. Es una decisión, pero ahora es una decisión que Él la basa, la amarra para que nosotros también podamos seguir su consejo. Estamos confiados en Dios sabiendo dos cosas, dice Nehemías. Recuerden a Dios y su poder, dice en el versículo que acabamos de leer, y recuerden por quienes luchan. Y hasta aquí fue una especie de resumen, aunque me animé más de lo que tenía, tomé más minutos de lo que tendría que haber tomado, pero ahora vamos a seguir, hasta aquí fue el resumen. Vamos a leer este salmo, así como leímos un salmo la clase pasada, porque yo les conté que David, el rey David, sufrió también muchísimos problemas muy similares a los de Nehemías y actuó en muchas oportunidades de una manera muy similar a lo que lo hizo Nehemías. Entonces busquemos en los salmos. ¿Saben por qué buscamos en los salmos? Porque Nehemías David era un poeta y podía expresarlo de una manera poética que Nehemías no podía. Fíjense lo que dice el rey David. Y con esto vamos a cerrar esta pequeña parte y entramos de lleno a la segunda con lo que corresponde 100% a esta clase. Dice el rey David en el Salmo 27, 1 y 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que dice el rey David. El rey David. Recordar es lo que dice Nehemías. Tenemos que recordar para no temer. Vamos a tomarnos 2 minutitos. Vamos a terminar esta primera parte y en apenas segundos volvemos con la segunda parte. Tomamos agua y seguimos. Así que los espero en la segunda parte de esta interesantísima clase número 6. Ya volvemos.